Shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que lleva por nombre Bamidbar, que significa en el desierto. En el libro de Números, en el capítulo 3 y a partir del verso 40, encontramos nuevamente el tema que tiene que ver con los primogénitos. El tema que tiene que ver con la redención de los primogénitos, el pago también de esa redención. Nuevamente, el Eterno enfatiza que los primogénitos van a ser reemplazados por los levitas. El Eterno vuelve a ratificarle a Moisés: vas a consagrar para mí a los levitas y ellos tomarán el lugar de los primogénitos. ¿De dónde viene todo esto? Recordemos, mis amados hermanos, que cuando el Eterno estaba entregando la Torá a Moisés en la cumbre del Sinaí, el pueblo de Israel pecó. El pueblo de Israel cometió quizás el más grande pecado en la historia de Israel, que fue la construcción del becerro de oro. Cuando Moisés bajó de la montaña, quebró las tablas del pacto y hubo un juicio terrible de parte del Eterno en contra de su pueblo. Aquel día nos dice la Escritura que murieron 3,000 personas. Todo el pueblo estuvo bajo juicio del Eterno y solamente los levitas se pusieron del lado de Moisés y se abstuvieron de aquel pecado del becerro de oro. De ahí parte este principio, de ahí parte esta decisión del Eterno de consagrar para él a los levitas, aquellos que no habían participado en el pecado del becerro de oro, aquellos que tomaron la iniciativa para ponerse del lado de Moisés y de esta manera mostraron su capacidad para redimir al resto del pueblo. De ahí que el Eterno estableció precisamente a la tribu de Leví para que ellos fueran los mediadores entre el Eterno y el resto del pueblo. En un principio, los primogénitos iban a tener ese lugar e iban a ser los representantes de absolutamente todo el pueblo, pero las cosas cambiaron. Ahora bien, esto nos enseña lo que encontramos en Números capítulo 3 a partir del verso 40 y hasta el final del capítulo. Nos recuerda principios fundamentales que tienen que ver con la redención. En primer lugar, todos necesitamos la redención. Todos necesitamos la redención porque todos estamos bajo juicio del Eterno. La Escritura dice que todos hemos pecado. De hecho, la Escritura dice que nacimos pecadores. En otras palabras, no somos pecadores porque pecamos, sino al contrario. Pecamos porque somos pecadores. De esta manera, todos absolutamente necesitamos la redención. En segundo lugar, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda para ser redimidos. No podemos redimirnos por nosotros mismos. Se requiere ayuda, se requiere un mediador. La tribu de Leví representaba a ese mediador. Ese mediador para nosotros es nuestro Santo Maestro, Yeshua, el Mesías bendito de Israel y del mundo, el bendito Hijo del Eterno, quien funge como sumo sacerdote, quien funge como redentor. Él y solamente Él puede redimirnos, puede salvarnos. Y en tercer lugar, se requiere un pago. Se requiere un pago para poder disfrutar de la redención. Ese pago fue hecho por nuestro Santo Maestro, y el precio de la redención fue un precio muy, muy alto. Eso quiere decir que para nosotros la redención es gratuita. Sí, es cierto, es verdad. Sin embargo, el hecho de que en la Torá se enfatice el pago de la redención nos recuerda que nosotros mismos debemos de valorar ese pago. Debemos de darle un gran valor a esa salvación tan grande que el Eterno nos ofrece a través de su bendito Hijo, Yeshua
el Mesías de Israel y del mundo. Valoremos, pues, la redención como lo que es. Démosle ese lugar que debe de tener en nuestra vida. No menospreciemos la redención, no menospreciemos el sacrificio de nuestro Redentor, sino que vivamos vidas transformadas, vidas obedientes, vidas que glorifiquen el nombre del Eterno, vidas que verdaderamente valoren el precio por nuestro rescate. Shalom y bendiciones.